Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a ver, arrancamos con fluidos en movimiento. En particular, vamos a ver analizar el movimiento de fluidos ideales. Entonces, la pregunta que voy a surgir inmediatamente, ¿cuál es? ¿Qué es un fluido ideal, no? Digo, si quiero analizar el movimiento de fluidos ideales, lo primero que debería preocuparme saber es qué es lo que se define como un fluido ideal. El otro día más o menos clasificamos la materia de alguna manera, vimos que hay fluidos, ¿sí? Nos quedamos dentro de los fluidos con líquidos y gases tranquilamente. Ahí está, el que dije que iba a interrumpirme la clase, Kimei. Este Kimei no tiene vergüenza. Entonces, ¿qué es un fluido ideal? ¿Han escuchado alguna vez qué es un fluido ideal? Vamos a ver qué es lo primero que le pido a un fluido ideal. Como hipótesis centrales, cuando hablo de un fluido ideal, le voy a pedir que el fluido sea incompresible. ¿Sí? Voy a considerar un fluido donde, ¿sí?, la densidad no cambia con P en principio. A grandes rasgos voy a conseguir intervalos donde la densidad la veo como constante, ¿no? Si un fluido incompresible le estoy pidiendo entonces que la densidad sea constante. Y además le voy a pedir al fluido que sea no viscoso. Cosas que más o menos mencionamos, aunque de manera escondida. Es decir, un fluido no viscoso es un fluido que no admite esfuerzos de corte. ¿Estamos? Si no le puedo meter esfuerzo de corte porque tengo un desplazamiento. Y además, cuando estudiemos fluidos, le vamos a pedir que estos fluidos, o sea, un fluido ideal, ¿sí? Vamos a pedir, entonces, además vamos a estudiar, voy a anotar todo si les queda, ¿sí?, lo que se denominan flujos estacionarios. Cuando algo es estacionario, ¿qué le estoy pidiendo? En principio. Y ahora lo vamos a hacer hincapié. No turbulento. Vamos a juntar todas estas condiciones. Cuando estemos fluidos ideales, le vamos a pedir todo esto. En principio, cuando hablo de un flujo estacionario, le estoy pidiendo que ve la velocidad del fluido en un punto cualquiera, en un punto R, ¿sí?, y ρ en un punto cualquiera, es un ρ de R, ¿sí? O sea que ve la velocidad y la densidad, ¿sí?, en un punto, lo voy a reiterar porque lo dije recién, en un punto, ¿sí?, no depende del tiempo. En realidad, en general, cuando en física hablamos de un sistema estacionario, estamos hablando de sistemas que de alguna manera no dependen del tiempo. O sea, puede transcurrir distinto instante de tiempo y veo siempre lo mismo, por lo menos en un punto del espacio. Esto lo van a repetir cuando vean campos eléctricos en física 2. ¿Sí? Miren la fe que les tengo y ya les cuento de física 2. ¿Está? Y además, le pido que sea no turbulento. Miren lo que escribí. Desastre. Turbulento, debería decir, no esta cosa que escribí. No turbulento.
Ahora sí, mejor. Básicamente, cuando un flujo se dice que es no turbulento, formalmente le pedimos que, o le decimos que no hay remolinos, una forma de entenderlo, ¿no? ¿Sí? No se entrecruzan, cruzan lo que se denominan las líneas de corriente. Y ahora que metimos todo este conjunto de reglas básicas, definiciones para empezar a entender, me estaría faltando algo, ¿no? Ahora, ¿qué opinan que nos estaría faltando? ¿Qué es una línea de corriente? Le dijimos, no se entrecruzan las líneas de corriente, pero tenemos que saber que es una línea de corriente. Como que necesito todo este conjunto de cuestiones básicas como para entender cuándo voy a empezar a plantear un fluido ideal, que tiene que cumplir todo un conjunto de condiciones, un fluido ideal que sea constante, no viscoso, además que sea estacionario, no turbulento, y además necesito definir lo que llama una línea de corriente. Entonces, una línea de corriente, esto, la definimos como, o yo lo voy a poner como son líneas, ¿sí? O trayectorias, que siguen las partículas del fluido, en estas condiciones, ¿no? En un régimen no turbulento y estacionario, ¿sí? Del fluido. Ay, qué feo. Ahí estamos, ahí un punto mejor. Si las líneas de flujo no se cortan, ¿sí? O las líneas de corriente no se cortan, no se cortan entre sí, se dice, ¿sí? El flujo es laminar, se dice. Bueno, metimos un conjunto de definiciones terrible. Y me hicimos un sprint de definiciones. La línea de corriente se piensa que si una partícula pasa por un punto de fluido, si es un flujo no turbulento, ¿sí? Está ideal y laminar. Si yo me paro en un punto de fluido y miro una partícula que pasa por ese punto y pasa a una velocidad v1, la próxima partícula que pase por ese punto va a tener esa velocidad v1. Y dentro de 3 horas, la partícula que pase por ese punto va a seguir teniendo una velocidad v1. ¿Sí? Y esas líneas en sí no se cortan. Es decir, que uno puede hacer como imaginariamente, si yo tengo una tubería, algún sistema donde hay un movimiento de un fluido, si esto representa una línea de corriente, y esta es otra, si estas líneas no se cortan entre sí, ¿sí? El flujo se dice que es laminar. Y además es una línea de corriente porque si agarro una partícula que pasó por acá, va a seguir toda esta trayectoria. La siguiente que pase por este punto acá, también va a seguir esa trayectoria. O sea, la característica de un fluido laminar, un flujo laminar ideal, no turbulento, que cumple un montón de condiciones. ¿Sí? Le vamos a pedir eso. Y si agarro una que pasa por la otra línea, dentro de un rato va a estar por acá. Y la siguiente que pase por acá, la voy a encontrar después por acá. El comportamiento va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, una vez que definimos todas esas cosas, un montón de cosas, de un solo tirón, lo que vamos a ver es básicamente algunos principios de conservación de física aplicados al movimiento de los fluidos. De alguna manera,
Lo que vamos a ver ahora es algo vinculado a la conservación de la masa, si quieren, que son principios que se respetan en la física y en distintos ámbitos se siguen repitiendo. Sí, no es estrictamente la conservación de la masa, pero vamos a pensar en esos términos. Lo que vamos a desarrollar ahora es lo que se conoce con el nombre de ecuación de continuidad. Bueno, o sea que siempre esto que una cosa que uno le pone nombre, ahí atrás escondido algún tipo de principio. Las dos cosas que vamos a desarrollar hoy para fluidos ideales, que me sirven para describir el movimiento de fluidos ideales dentro de un cierto conjunto de hipótesis, son básicamente la conservación de la masa y la conservación de la energía, lo que estoy buscando, o el teorema de trabajo de energía, que está atrás de todo eso, adaptado a fluidos. ¿Sí? Estos son cosas que se repiten, conceptos básicos que se repiten con distintas formas de escribirlo, que se repiten en distintos ámbitos de la física. Y uno los usa de alguna manera. ¿Sí? Para entender la ecuación continuar, siempre uno termina haciendo algún modelito. Dice, bueno, imaginemos, voy a tratar que el dibujo me salga lo mejor posible, que ya creo que no va a ser posible, una cosa así. Entonces uno agarra y dice, bueno, agarro un área transversal acá, ¿sí? Que esto tiene un área que lo voy a llamar A1. Vamos a hacer como si fuese un corte acá. Entonces, esto va a representar una cantidad de fluido, ¿no? ¿Sí? Y antes de eso, hay distintas maneras de pensar esto, ¿eh? Hay muchas maneras distintas de jugar. Bueno, yo podría pensar que tengo la misma cantidad de fluido para acá atrás, que es exactamente lo mismo. Y que de alguna manera logré que esta cantidad de fluido se mueva y aparezca acá, donde está la parte azul, ¿no? Es decir, si logré desplazar ese fluido ahí, evidentemente también se tuvo que desplazar el fluido acá arriba. ¿Sí? Esto lo voy a llamar A2. Ahora se dibujo. En nuestro modelo mental el caño es bien, tengo que dejar una cosa así. Qué feo me salió. No, lo voy a dejar así y podemos tratar de entenderlo. Entonces, si el fluido entra con una cierta velocidad, por ejemplo, acá tiene una velocidad, si este fluido tiene, no sé, vamos a suponer que lo que se dice es que la velocidad uniforme es como una hipótesis, es decir, en todas las direcciones perpendiculares al movimiento del fluido, es decir, más cerca de la pared o más lejos o cerca del caño del centro, el eje de simetría de ese pedacito de tubo, la velocidad es la misma. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que es una hipótesis que siempre está medio escondida ahí, que la velocidad es uniforme, ¿sí? En cada sección. Insisto, esto es una hipótesis que siempre aparece medio escondida, es decir, que si yo tomo la velocidad acá, es la misma que tengo ahí, en promedio, ¿no? Entonces, lo que se dice es, la velocidad es uniforme en toda sección transversal del movimiento de fluido. Para que yo vea el fluido en todo punto, o sea, el movimiento sea el mismo en todo punto. Entonces, si uno piensa que este pedacito de fluido se movió, ¿no? Tomo un elemento de fluido que es este blanquito que lo moví hasta donde se transformó en todo celeste, que es idéntico, porque estoy pensando que el área transversal es la misma, A1, ¿sí? Si este fluido tiene cierta velocidad, este fluido todo se desplazó, ¿no? O sea,
si uno tiene una cierta, insisto con esto, a ver, eh, si esta porción de fluido, que yo la veo como una porción blanquita, acá yo la intenté dibujar blanquita, transcurrió un cierto instante de tiempo, todo ese fluido se desplazó hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En un diferencial de tiempo se desplazó. ¿Cuánto se desplazó la cantidad de fluido? Y depende de la velocidad que tenga, ¿o no? Que nosotros suponemos alegremente que la velocidad es uniforme en toda la sección transversal. ¿Sí? Entonces, ese fluido se desplazó en un cierto diferencial de t. ¿Cuánto recorrió? Y lo que recorrió depende de la velocidad que tenga. Si yo escribo b diferencial de t, me da cuánto recorrió esa porción de fluido a lo largo del caño, ¿o no? ¿Sí? Yo la dibujé en blanco en un instante y un instante después se movió al diferencial de t, una porción de fluido. Un instante después del diferencial de t se movió donde está el celestito. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo quisiera evaluar, yo digo, bueno, hago un corte imaginario acá, hice el corte imaginario al final de la parte blanca, hago un corte imaginario acá, y digo, ¿cuánta cantidad de fluido pasó, que es la que se movió para acá, que es de la figura celeste? ¿Cuánta cantidad de fluido, cuánta masa de fluido pasó en ese intervalo de tiempo? ¿Lo puedo calcular de alguna manera? ¿Lo puedo aproximar? O sea, voy a hacer la pregunta para que les quede grabado. ¿Cuánto o cuánta, vamos a poner cuánta mejor, cuánta cantidad de masa pasó a través de A1, ¿no? En el diferencial de tiempo que yo propuse? Bueno, pasó una cantidad de masa en esa superficie imaginaria que ese corte imaginado que hice yo. Depende de cuánto tiempo haya transcurrido, cuánta masa de agua haya pasado o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uso lo que ya aprendimos antes. El diferencial de masa tendría que ser ¿qué? Densidad, que vamos a suponer que por ahora es constante, o la densidad en este sectorcito, la puedo llamar densidad 1, la densidad que tengo en ese pedacito de fluido que estoy considerando. ¿Por quién? Por un diferencial de volumen, ¿no? Ahora, la densidad es local, ahí la conozco, es una densidad 1 en esa porción, porque la consigo en esta región 1. Si bien le ponemos un numerito 1 a esta región. Y el diferencial de volumen, ¿cómo lo podemos escribir? Como el área transversal por lo que se desplazó, que en este caso es B diferencial de T, que en principio en esa porción va a tener una velocidad de 1. ¿Estamos o no? Acá vamos a definir una cantidad que se llama caudal, que es la cantidad de masa por unidad de tiempo, ¿sí? Que me va a permitir reescribir o normalizar las cosas un poquito. Si yo defino el caudal, que no es ni más ni menos que la cantidad de masa por unidad de tiempo, ¿sí? Que atraviesa ese corte imaginario que yo hice A1, ¿sí? Yo puedo escribir el caudal de masa o el caudal másico como quiero. El diferencial de masa, que le voy a poner 1 para reconocer la región, diferencial de masa 1 en un diferencial de T, ¿no? Y el caudal, que es la cantidad de masa por unidad de tiempo, ¿quién va a ser? Densidad en esa región, por el área de esa sección, por la velocidad del fluido que estoy suponiendo, insisto, con la hipótesis de que es constante en toda la sección transversal. ¿Sí? Entonces pude definir el caudal. Si quieren de alguna manera, si fuese un caño que está entrando agua, decir cuánta agua entró, cuánta masa de agua entró en un determinado instante de tiempo, podría decir, por ejemplo, el caudal. ¿No? Bien.
En el mismo intervalo de tiempo que entró esta cantidad o que esto se movió de la región blanca a la región azul, se tiene que haber movido la parte de arriba. Porque la masa, en principio, no estoy suponiendo que se esté perdiendo, no tiene agujeros cercanos, no le pasa nada, tendría que moverse una cantidad parecida arriba, ¿no? Eso nos hace suponer en nuestro primer, o sea, el sentido común, en nuestra primera aproximación. Y además porque ya les dije que acá el principio que está escondido atrás de todo esto, que es la conservación de la masa. Si yo hiciese el mismo análisis acá arriba, uy, necesito el lápiz al revés. Si yo hiciese el mismo análisis acá arriba, ¿no? Este pedacito de fluido se movió, aunque no salga parejo, se movió todo este pedacito, ¿no? Como que empujé toda esa cantidad de fluido y se desplazó en ese intervalo de tiempo un pedacito. ¿Cuánto se desplazó? Y se va a desplazar la velocidad en 2 por diferencial de t, ¿o no? De igual manera, con las mismas cuentas, yo podría escribir el caudal en esta región de arriba. De igual manera, yo podría escribir el caudal acá arriba, que lo voy a escribir acá al costado, el caudal 2 en esta sección transversal 2, ¿sí? De manera idéntica, va a ser cuánta masa ingresa en un intervalo de tiempo y va a ser que la densidad que tenga el fluido en esa porción por la velocidad que tenga el fluido en esa porción por el área en esa región. Eso se puede escribir de la misma manera que hicimos el razonamiento en el pedacito más chiquitito del caño. Si se trata de un régimen estacionario, ¿sí? Si las cosas no cambian con el tiempo y no hay fuentes ni sumideros, ¿sí? Y voy a anotar esas condiciones, entonces, en un régimen estacionario, estoy pidiendo que sea estacionario y que las cosas en el tiempo permanezcan constantes, ¿no? Porque si empiezan a cambiar con el tiempo, estamos perdidos. ¿Sí? Si me cambia la velocidad en la sección transversal con el tiempo, es complicado. Porque en un instante puedo tener una velocidad, en este instante posterior puedo tener otra y ya me complicó bastante la vida. Entonces, en un régimen estacionario y si no hay lo que llamamos fuentes ni sumideros, ¿qué significan fuentes ni sumideros para ustedes? ¿No vieron Los Simpsons, la película? Está el sumidero, Maggie se escapa por ahí. Bueno, un sumidero estoy pensando en nuestro modelo ideal, que no le estamos no fuente ni sumidero, es decir, no hay nada que me haga aparecer fluido de la nada, ¿sí? No tengo algo que me incorpore fluido y no tengo algo que me saque fluido. O sea, no tengo un caño que le agregue fluido, ni tengo un agujero en el caño que le saque fluido. No hay fuentes ni sumideros. En esas condiciones se tiene que conservar la cantidad de caudal. Lo que aparece adentro y lo que se mueve en un intervalo de tiempo es lo que se mueve arriba en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en ese caso, si no hay fuentes ni sumideros y no es un régimen estacionario, el caudal en la región 1 tiene que ser igual al caudal en la región 2. O sea que puedo proponer, básicamente, que el producto de ρ por A por B, para un fluido ideal en un caño, tiene que permanecer constante. ¿Sí? Y esto es constante. O sea que básicamente, para lo que estaba diciendo antes, en este caso, yo podría escribir que ρ1 por área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a ρ2 por área 2 por velocidad 2. Pero en el caso particular de que se trate de un fluido incompresible, que esta es una hipótesis importante,
Si le agrego la condición, porque hasta ahora no dije nada sobre la densidad, yo dije, en la región 1 tiene una densidad 1, en la región 2 tiene una densidad 2, pero no dije nada, no dije que tengan que ser iguales o distintas. No dije nada. Entonces, si se trata de un fluido incompresible, ¿sí? Si se trata de un fluido incompresible, puedo estar seguro que la densidad 1 es igual a la densidad 2. Entonces, en esas condiciones, el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto finalmente es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Esto es lo que ustedes van a conocer como ecuación de continuidad. Que tengan en la cabeza que lo que están expresando es la conservación del caudal para el caso en que las densidades sean constantes. ¿Sí? Le tengo que agregar una condición. El caudal se conserva y puedo escribir la ecuación de continuidad siempre y cuando la densidad sea la misma, así se trata de un fluido incompresible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? Si uno fuese estricto, tengo un problemita que es, que lo mencioné, pero no le doy mucha bolilla. Nosotros, nuestra hipótesis es que si yo tomo una sección transversal, cualquiera, que yo llame a 1, ¿sí? Esto lo llamo a 1, yo supuse con buena voluntad y cariño que la velocidad acá y la velocidad acá sean las mismas, ¿no? Que es lo que de alguna manera le pedí para hacer todo el análisis de la ecuación de continuidad. Bueno, la cuestión es que, aunque no sea la velocidad uniforme en toda la sección transversal, no deja de valer la ecuación de continuidad. Eso no es cierto, sigue valiendo igual. Lo que pasa es que hay que tomar una velocidad promedio, que se escribe así, se los estoy escribiendo solamente para que lo sepan, ¿eh? Hay que escribir lo que llaman una velocidad media o promedio en toda la sección, que es, lo puedo expresar así como 1 sobre área, lo cual tiene bastante lógica, pesado en toda el área. O sea, entero, todas las velocidades en todos los diferenciales de área. Una cosa así. Como que promedio una especie de flujo, porque siempre que sea, bueno, esto debería escribir un vector, pero bueno, nada. Cuando hago eso, porque estoy evaluando y sacando un promedio en toda la superficie transversal de las velocidades y trabajo el valor promedio, recupero y sigue valiendo la ecuación de continuidad. ¿Sí? No quiere decir que no valga, sino que cuando las velocidades son distintas, lo que tengo que hacer es sacar el valor promedio. ¿Estamos? Para nosotros, insisto, igual, yo les cuento estos detalles porque me gusta que lo tengan en la cabeza, pero para nosotros la velocidad en toda la sección transversal es la misma. ¿Sí? Para nuestros problemitas, la velocidad en la sección transversal es estrictamente la misma. Entonces, ahora que sabemos la ecuación de continuidad, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy básico y muy rápido, como para practicar, pero son ejercicios que están en los libros, muy, insisto, muy básicos para jugar. El ejercicio que a mí me encanta para hacer la ecuación de continuidad es el del regador, por ejemplo, ¿no? El regador, esos viejos regadores que giran, ¿no? Entonces uno entra a centrar un caudal por una manguera, las mangueras son de media, lo que llaman de media en general, y se reduce. Y termina saliendo por un montón de áreas transversales o de cañitos cuya sección transversal es más chica. ¿Y con eso qué haces? Aplicado en términos de la ecuación de continuidad, aumenta la velocidad, ¿no? Con que sale el chorrito de agua. Y entonces alcanza mayores distancias barrera. Esto es algo parecido a lo que vamos a observar acá. Vamos, lean el problema, tómense el trabajo de leerlo un minuto mientras yo me tomo un mate y lo planteamos.
Bueno, ¿estamos en el enunciado? Entonces, tengo un fluido que acá tiene una velocidad que voy a llamar V1, tiene una sección transversal mayor y se angosta la tubería, por así decirlo, que lo contiene, ¿no? Entonces, acá en 2, que para nosotros, insisto, en nuestro modelo sencillo, en toda la sección transversal la velocidad es la misma. Lo que hago es pararme en la línea corriente para que sea eh, el análisis no tenga mayores problemas, igual no lo necesitamos por ahora, pero vamos a suponerlo. Entonces, de acuerdo a la ecuación de continuidad, si suponemos que la densidad es constante, que el fluido es incompresible, si la densidad es constante, yo podría escribir que el área 1 por la velocidad 1 es el área 2 por la velocidad 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Como supongo que este caño es circular y la información que yo tengo es el diámetro, el área 1 que sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero yo le escribo pi por diámetro 1 sobre 2, todo al cuadrado por P1. Pero la rapidez, porque usamos la velocidad, si no usamos la rapidez efectivamente. Esto es el área 2, sería pi por diámetro 2 sobre 2 al cuadrado por B2. ¿O no? Entonces, si quiero saber B2, ya puedo simplificar todo lo que me molesta. Pi con pi, el 2 al cuadrado, con el 2 al cuadrado se va. Entonces yo ya podría escribir que la velocidad en 2, ¿quién va a ser? Diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado por B1. ¿O no? ¿Están de acuerdo? O sea que la velocidad en 2, o sea, la rapidez, porque no hablamos de velocidad, hablamos de velocidad por un abuso, pero es la rapidez, tendría que ser el cociente de los diámetros al cuadrado. El diámetro más grande es 3,9, diámetro 1. Ya ni siquiera le pongo las unidades porque se cancelan. ¿Y el diámetro más chico cuánto es? 2,25. Todo esto al cuadrado por la velocidad que trae el agua en el punto 1, que es 4,5 metros por segundo. Metros por segundo, ¿no? Dijimos. Sí. A ver quién hace la cuentita para que nos diga cuánto da. O sea que tendría que ser 3,9 dividido 2,25 al cuadrado por 4,5. Ya sabemos que 3,9 dividido 2,25 13,52. No dice Santiago, una barbaridad, Santiago. A mí me dio lo mismo. 13,52 metros por segundo. Entonces me dice algo que ya aprendimos cuando éramos chiquitos y íbamos regando, que apretábamos la canilla, le apretábamos la manguera, como reducíamos el área transversal, que pasaba con el chorro de agua. Llegaba más lejos, ¿no? Porque aumentaba su velocidad. O tapábamos parte de la manguera, de la salida, con el dedo y el chorro de agua llega más lejos. Eso es una aplicación plena de la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Estamos? Y en el fondo lo que está escondido, aunque nosotros lo expresamos como la conservación del caudal, en este caso, para el caso de una densidad constante, de alguna manera estoy pensando que la cantidad de masa que entra en un determinado instante de tiempo es la misma que sale de la manguera, que es la misma. Entonces aumenta la velocidad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, como yo le decía que la clase D está basada toda en principios de conservación, lo que vamos a ver es lo que se denomina habitualmente ecuación de Bernoulli. Ahí está.
ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué está escondido atrás de la ecuación de Bernoulli? De alguna manera, lo que estamos pensando es en términos de la conservación de la energía en un fluido. ¿Se acuerdan que yo dije en la clase anterior que siempre la física, a mi entender, mi modesto entender, quizás no sea la mejor referencia, pero para mí la física siempre conviene explicarla en general, construir un modelo y después terminar cerrando el modelo en términos de energías? Siempre. Y esta es una manera, es decir, bueno, construir mi modelo fluidal, puedo explicar alguna cosa y lo cierro desde el punto de vista de la energía y construyo una explicación desde el punto de vista de la energía. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de pensar en términos de la conservación de energía. Para eso vamos a proponer un modelito. Voy a suponer un sistema que tiene esta forma. El hermoso caño ese que hicimos recién, pero debe ser al revés. Ancho acá y angosto ahí. ¿Sí? Entonces, sabemos que la cantidad de fluido, en principio, en nuestro modelito mental, la cantidad de fluido, si yo hago ingreso a la cantidad de fluido acá abajo, tiene que salir la misma arriba, o se tiene que mover la misma. Si desplazo un cierto volumen de fluido en un intervalo de tiempo, la misma cantidad de fluido la tengo que desplazar adentro, o arriba, digo, perdón, porque el fluido es incompresible, o sea, no tiene dónde ir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Es decir, que si yo agarro, voy a hacerlo un poquito mejor, ¿sí? En mi modelo mental, si yo agarro una porción de fluido, acá, le aplico o le hago una presión, eso se traduce en una fuerza, empujo esa porción de fluido, lo empujo, ¿no? Del otro lado se tiene que ver lo mismo, para que yo pueda mover esto se tiene que mover arriba, ¿o no? La misma cantidad de fluido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero acá en nuestro modelo mental ya nos damos cuenta que como la sección transversal es más chica, como la cantidad de fluido que tengo que mover en la unidad de tiempo es la misma, se tiene que mover una cantidad así. Yo lo que hice fue definir A1 y A1', las secciones transversales al inicio y al final, y acá tendría que ser A2 y A2', para entender un poquito qué pasó el fluido. Moví una cantidad de fluido entre dos posiciones, lo muevo entre dos posiciones arriba, la misma cantidad de fluido, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Si yo... Ah, perdón. Y me falta una cosita que no tomamos en cuenta. Perdón, ¿no? Casi me olvido una condición más. Me quedé pensando si me faltaba algo y sí, nos falta algo agregar. Que si yo quiero empujar este fluido acá arriba, yo empujo el fluido acá abajo, quiero empujar todo porque estoy empujando todo para que se mueva para arriba, ¿no? El resto de fluido sobre esta cara también ejerce una presión porque no quiere moverse. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy mirando en mi modelo mental, es como que estoy mirando el fluido que está entre A1 y A2 y lo empujé. Y lo llevé hasta dónde? Lo moví a dónde? Lo moví entre A1' y A2', ¿no? Toda esa capa de fluido. ¿Sí? ¿Está? Para lograr que toda esa cantidad de fluido se mueva, ¿sí? O sea, en realidad yo tenía en nuestro modelo mental, si quieren, para ser concreto, tenía una cantidad de fluido entre A1 y A2. Y lo moví y lo llevé hasta A1' y A2', la misma cantidad de fluido. Lo moví todo, como que lo moví todo así juntos, para arriba un poquito. Si se movió, es porque hice qué.
Trabajo. Trabajo, bien Sofía, convencida, sí, con fe. No, con fe no. La fe no tiene nada que ver con la física en general. ¿Sí? O sea, con convicción, digamos. Entonces, tuve que hacer un trabajo. ¿Cómo evalúo ese trabajo? Podría evaluarlo por pedacitos, ¿no? Como si fuesen diferenciales. A mí me gustaría escribir el diferencial de trabajo. Si yo miro el diferencial de trabajo sobre esta porción de fluido que moví acá abajo, ¿no? Yo podría escribir un diferencial de trabajo 1 sobre esa cara de área 1, lo podría escribir como fuerza 1 por un diferencial de x1. El trabajo que hice sobre la cara de arriba, que evidentemente no van a tener el mismo signo, lo podría escribir como una fuerza 2 por diferencial de x2. Ahora vamos a llegar, no se preocupen, vamos a llegar a algo razonable. Ahora este diferencial de trabajo, la fuerza, en términos de lo que aprendimos, porque lo que ejercimos es una presión, no una fuerza, la fuerza F1, ¿cómo la puedo escribir? Como presión 1 por área 1. Y la cantidad o el desplazamiento de este fluido depende de la velocidad de ese fluido, que vamos a considerar en nuestro modelo mental, que es la misma en toda la sección transversal. Y al igual que hicimos recién, lo podemos escribir como B1 diferencial de T. En el mismo intervalo de tiempo, de lo que aprendimos en la ecuación de continuidad, en el mismo intervalo de tiempo que hice el trabajo para mover la porción de abajo del fluido, tuve que hacer el trabajo para mover la porción de arriba. ¿No? Entonces, el trabajo que hice en la parte de arriba lo podría escribir como presión 2 por área 2, que es la fuerza, por la velocidad del fluido en ese lugar, en un diferencial de T. Si yo quiero evaluar el trabajo total, sí que en realidad acá habría que ponerle un signo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento tienen sentido contrario, ¿o no? En la porción de arriba del fluido, el fluido se está moviendo para allá y la fuerza la hago para allá, ¿o no? O sea que el ángulo entre los dos es 180, o sea que ahí a cada uno le voy a poner un signo menos. El diferencial total de trabajo, que es el diferencial 1 de trabajo más el diferencial 2, el trabajo total que hice para mover, lo cual tiene bastante sentido común. Ejerce una presión de abajo, ejerce una presión de arriba, depende cuál de las dos presiones sea mayores, cómo voy a lograr que se mueva el fluido, si se mueve para arriba o para abajo, o no. Entonces, el diferencial de trabajo, ¿qué va a ser? P1 a 1, B1 diferencial de T, menos P2 a 2, B2 diferencial de T. ¿Estamos de acuerdo o no hasta ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? A 1 por B1, ¿dónde lo vimos? Y a 2 por B2. Y lo acabamos de ver. En la ecuación de continuidad se llamaba. Exacto. Es el caudal si la densidad es constante. Entonces, de la ecuación de continuidad, estoy considerando básicamente, si propongo que vale la ecuación de continuidad, es porque estoy pensando que el fluido es incompresible, ideal y cumple todas esas condiciones, las líneas de corriente no se cruzan, todas esas cosas hermosas que propusimos al principio. Entonces, de la ecuación de continuidad, yo sé que a1 por B1 es igual a 2 por B2, ¿no?
entonces lo meto ahí. O sea, si A1 es igual a 1 y B1 son iguales, yo podría escribir el diferencial de trabajo total es P1 A1 B1 diferencial de T menos P2 A1 B1 diferencial de T. Son la misma cosa, o sea que el diferencial del total de trabajo me queda que es P1 menos P2 ¿por qué? A1 B1 diferencial de T. ¿Y quién es? A1 B1 diferencial de T. El volumen. Muy bien, pero el diferencial de volumen. Ah, Este es el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de trabajo lo puedo escribir como la diferencia de presiones por un diferencial de volumen. Hermoso hasta ahora, ¿no? ¿O no? ¿Qué les parece hasta ahí? ¿O muy fiero? ¿Qué opinan? Y ahora llegamos hasta ahí. ¿Qué más podemos pensar? A mí me gusta en general que ejerciten la parte de arriba de los hombros para ver si se da una idea para dónde queremos llegar. Hasta ahora encontramos el trabajo, ¿sí? Pero si la densidad es constante, ¿no? Si la densidad es constante, ¿qué ventaja tengo? Que la cantidad de fluido que tengo abajo es la misma que tengo arriba, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si yo hubiera tomado arriba y abajo, la cantidad de fluido es la misma si la densidad es constante. ¿Sí? De hecho, ya lo propusimos, que la densidad es constante porque hicimos valer la ecuación de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el fluido es incompresible, la densidad es constante, el diferencial de volumen es el mismo en los dos, o sea que el diferencial de masa, ¿cómo es? Si yo jugase un poquito más, voy a cambiar de color para jugar, el diferencial de masa que estoy tomando en esos dos pedacitos, ¿qué tendría que ser? ¿No? ¿O no? Y usted preguntará, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué vamos a usar esto? De vuelta, repito, de alguna manera estamos pensando que agarré una porción de fluido y hice un trabajo sobre esa porción de fluido. Y de acuerdo a lo que aprendimos en mecánica, si sigue valiendo para acá, estoy pensando en mi modelo mental como que toda esa porción de fluido es un cuerpo que se está moviendo, ¿en qué se tendría que traducir ese trabajo? ¿En qué creen ustedes que se tendría que traducir? En una variación de energía mecánica, ¿no? Tengo el cuerpito que se está moviendo a cierta velocidad, abajo tiene una velocidad, arriba tiene otra porque depende de la sección transversal, y también cambió su altura. O sea que puedo pensar o eso relacionado con una variación de energía mecánica. Si lo pienso en esos términos, y vamos a usar después esto acá, la variación o el diferencial de energía, yo lo podría pensar como una variación de energía potencial, porque seguimos aplicando el teorema de trabajo de energía, no es que lo dejamos aplicar, más un diferencial de energía cinética. Esto estoy hablando en términos diferenciales porque planteamos un diferencial de trabajo, ¿no? O sea, es decir, hago un diferencial de trabajo, me produce un
cambio el diferencial de energía cinética, o si quieren, hago un diferencial de trabajo, me produce un cambio diferencial en energía mecánica, por así decirlo, y eso se traduce en un cambio diferencial de energía cinética y de energía potencial. Entonces, juguemos un poquito por esto. Este cambio de energía, que para nosotros es la energía mecánica, si sigue valiendo, ¿qué es? ¿Cómo se escribía esto? M, ¿sí? ¿O cómo lo puedo escribir? Rho. Vamos, lo anotamos por ahí, ¿se acuerdan? La primera parte se escribieron hace un montón, ¿sí? La energía potencial, ya tendría que pensar como M por G por H. O sea que si lo que tengo es un diferencial de masa, acá tendría que meter el diferencial de masa de alguna manera, ¿no? Tendría que ser GH, ¿quién? Diferencial de masa, ¿no? O sea, fíjense, yo lo voy a escribir para que quede elegante. El cambio de energía potencial yo lo podría escribir como GH2, que acá ya inmediatamente cuando voy a medir energías potenciales, lo que tengo que poner, que no puse en el dibujo original, que es un sistema de referencia, ¿no? Para medir las alturas, porque necesito caracterizar la energía potencial. Entonces la porción 1, voy a considerar que tiene altura 1, y no me entra en el dibujo porque lo llené todo, hasta acá voy a tener una altura h2. Las velocidades las he dibujado con el g. Entonces yo podría pensar ρ por g, diferencial de masa, menos g por h1, diferencial de masa. La ventaja que al escribirlo de esta manera en forma diferencial, diferencial de masa es la misma en las dos porciones de fluido que estoy evaluando, ¿no? Más la variación de energía cinética, que yo la podría escribir como ¿quién? Un medio. Es lo mismo que hicimos con la energía potencial, en vez de escribir la masa, escribo un diferencial de masa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Un medio del diferencial de masa, ¿por quién? Por la velocidad que tienen 2 al cuadrado, menos un medio del diferencial de masa por la velocidad en 1 al cuadrado. Si igualo, ¿sí? Nosotros lo que teníamos que el trabajo hecho por todas las fuerzas externas, que es igual a la versión de energía mecánica, ¿o no? Entonces yo podría escribir que, lo voy a escribir con un color para juntar todo, podría escribir que P1 menos P2 por diferencial de B, lo podría escribir. Diferencial de masa es común a todos los términos, ¿no? Lo podría sacar afuera, ¿les parece? Yo lo podría escribir G por H2 menos P por H1 por diferencial de masa más un medio de B2 al cuadrado menos un medio de B1 al cuadrado por diferencial de masa. Y allá en principio yo había dicho, pero el diferencial de masa lo puedo escribir si el fluido es incompresible, o sea, si la densidad es constante, que ya lo habíamos supuesto con la ecuación de continuidad, lo puedo escribir como ρ diferencial de B. Entonces yo podría escribir P1 menos P2 diferencial de B, G por H2 menos G por H1, diferencial de masa, ρ por diferencial de B, más un medio de B2 al cuadrado menos un medio de B1 al cuadrado, ρ diferencial de B. Como diferencial de B están todos los términos, se va. O sea que yo tenía energía hasta ahora, ¿no? Porque esto tiene unidades de energía, pero le saqué un diferencial de B.
O sea que lo que me está quedando, que es algo que tiene una unidad de qué? De energía por metro cúbico, ¿o no? ¿Sí? Es como si la energía lo hubiera dividido por un volumen. O sea que esta ecuación, que yo veo así alegremente escrita y puedo reordenar, es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli finalmente. Y yo debo escribir más prolija, decir, bueno, todo lo que tiene que ver con el subíndice 1 lo pongo por el mismo lado, P1 más ρ por G por H1. ¿A quién les hace acordar esto? Hasta ahí. La ecuación general de la hidrostática. P1 más ρ por G por H1 igual a P2 por ρ por G por H2. Pero acá le agrego un término que tiene que ver con el movimiento del fluido, que es un medio de ρ por V al cuadrado. Y esto tiene que ser igual solamente con reescribir P2 más ρ por G por H2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Hay solo una aclaración que hay que hacer, que vamos a hacer ahora, que no le hicimos hincapié, pero vamos a hacer. La ecuación de Bernoulli, de alguna manera, lo que tiene escondido, la hipótesis que tiene escondida atrás, que es que plantea de alguna manera o analiza la conservación de energía, o si quieren, el teorema de trabajo, energía, o la conservación de energía mecánica, como quieran expresarlo, porque en el fondo son la misma cosa. ¿Sí? Y lo que expresan todos estos términos, que son la conservación de energía por unidad de volumen, ¿o no? ¿Sí? De alguna manera los términos de cada lado están asociados a eso. Pero si quieren, si uno quiere escribirlo y a alguien le pregunta, dice, ¿y qué tiene, con qué está vinculada la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli está, o la desarrollamos, o estamos planteando que estamos analizando la conservación de la energía mecánica. Si tengo un trabajo hecho por el fluido, eso se traduce que en una variación de la energía mecánica del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Que reescrito de otra manera termina siendo esta ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, pensando en el fluido que es incompresible. Y hay un detalle más que no dijimos, lo dibujamos, pero no lo explicitamos, que es que la ecuación de Bernoulli uno lo plantea entre dos puntos de la misma línea de corriente. Cuando yo analizo la ecuación de Bernoulli y la planteo entre dos puntos, eso que conservé, esa cantidad que conservé, la puedo plantear solamente entre puntos que estén en la misma línea de corriente. Por eso también le tengo que pedir al fluido que sea laminar. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli se puede plantear, grábenselo esto, solamente entre dos puntos que correspondan a la misma línea de corriente. Si los puntos se entrecruzan y el fluido es laminar, ya me complica la vida y no puedo usar la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la ecuación de Bernoulli, uno la piensa, se los digo para que quede escrito, o sea, para que les quede la grabación, y insisto con esto. La ecuación de Bernoulli es válida para aplicarla o pensarla, ¿sí?, sobre una línea de corriente de un flujo estacionario e irrotacional. ¿Sí? Tiene que cumplir esas condiciones. Y además estoy hablando de un fluido ideal porque estoy pidiéndole, o sea, igual cuando dije incompresible, ya sabemos que la densidad es constante. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Bernoulli la puedo plantear si estoy sobre la misma línea de corriente, insisto, para un flujo estacionario e incompresible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vemos un problemita más para entender esto y ahí terminaríamos con lo que es importante. Después son aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, eso que van a tener que sentarse, practicarlo, pensarlo, capaz de agarrar el libro, que no les va a hacer mal porque hay muchas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli,
o de la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a pensar un problemita que tenga que ver con la ecuación de Bernoulli como para arrancar. Este es un problema que a mí me gusta y que les voy a dejar un segundito ahí enunciado para que lo piensen. ¿Se entiende la situación o no se entiende? Como para intentar plantearlo. Así ustedes me ayudan. Entonces, tengo un tanque. Vamos a tratar de hacer todo el dibujo que me entra acá. Tengo un tanque sellado. ¿Y qué feo me salió? Que tiene un agujero en el fondo, una cosa así. El tanque es muy grande y contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros. Todo esto sería agua de mar, ¿no? Si yo pongo un sistema de referencia, me es cómodo poner el 0 ahí, acá pongo I, y acá serían 11 metros. ¿O no? Y además me dice que acá tengo una presión de 3 atmósferas. Tiene gas encerrado por el líquido y tiene una cierta presión, ¿o no? Bien. Sale agua del tanque, ¿sí? A través de ese pequeño agujerito. Entonces me dice, calcule la rapidez del agua de salida. Entonces, en nuestro modelo imaginario, lo que puedo plantear es decir, agarro un punto acá en la superficie libre del líquido y hay una línea de corriente del fluido que sale acá. Supongo en mi modelo imaginario, ese es el camino que recorre una partícula de fluido y todas las que salen de acá arriba, desde 1, que yo voy a llamar 1, hacen el mismo camino. ¿Sí? Lo que uno supone en general, el área del tanque, es mucho, mucho mayor que el diámetro del agujerito. ¿Sí? Entonces yo supongo que la sección del tanque es mucho mayor que la del agujerito. ¿Sí? Del agujerito. Sentido común. Si uno agarra un tanque australiano, lo llena de agua y le pone una canilla abajo y abre la canilla, el fluido está saliendo y yo no me doy cuenta que se mueve la superficie del agua del tanque australiano. O sí me doy cuenta. ¿No? No me doy cuenta. Entonces la velocidad de la superficie libre, si es mucho mayor que la del diámetro de salida, ¿sí? ¿Cuál sería la velocidad del fluido en el punto 1? 0. 0. Entonces, en esas condiciones, si yo impongo estas condiciones, lo que estoy diciendo es que la velocidad en el punto 1 vale 0. Y este es el punto 2. Si tomé la línea de corriente y aplico la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos, tengo que la presión en 1 más ρ por G por H1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a ¿quién? A la presión en 2 más ρ por G por H2 más
un medio de ρ por B2 al cuadrado. Que B2 al cuadrado, o sea, B2, es lo que queremos averiguar. Vamos a sacar de encima todo lo que no nos sirve. De acuerdo a cómo puse el sistema de referencia, H2, ¿cuánto vale? 0. 0. De acuerdo a que lo que propusimos, la velocidad del tanque, o sea, el tanque tiene una superficie o un área, una sección transversal mucho mayor que la del agujerito, entonces la superficie libre del líquido se ve en reposo para nosotros, o sea que este término vale 0. ¿No? Y un detalle más. El punto 2 es como si fuese un agujerito, una canilla, que lo abrí. Entonces la presión en 2, ¿quién es? Es la presión atmosférica. Está abierta la atmósfera ahí abajo. O sea que la presión en 2 es la presión atmosférica. Entonces, la ventaja de todo esto es que si yo quiero obtener el valor de P2, yo podría reescribir esto P1 menos la presión atmosférica, que es una atmósfera, ¿sí? Más ρ por G por H1 es un medio a quién? Es igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado. ¿No? O sea que esto lo termino escribiendo. P1 es 3 veces la presión atmosférica. Porque esto es atmósfera, decía el problema. ¿No? Menos la presión atmosférica más ρ por G por H1. Y esto es un medio de ρ por B2 al cuadrado. O sea que B2, si quiero hacer las cuentas bien, de un solo tirón es la raíz cuadrada, y ustedes van a hacer las cuentas después, ¿de quién? Este término lo podría escribir dos veces la presión atmosférica, y acá vamos a hacer con este 2 que está acá abajo, o sea, sería yo podría escribir como 4 veces la presión atmosférica dividido la densidad del fluido, más un término que es ρ pasó viendo, más 2 por G por H. Y con eso ya puedo sacar la velocidad del fluido. La densidad del agua de mar la buscan, es un poquitito mayor que 1, es 1,025 si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces ahí puedo sacar la velocidad con que sale el fluido por ese agujerito en el fondo del tanque. Lo que me tuve que ingeniar en mi modelo es plantear una línea de corriente imaginaria entre la superficie líquida la superficie libre del líquido y el agujero por el cual sale el agua. ¿Estamos hasta ahí? Cumplí hasta el medio.